Amigos de BPI TV, nos encontramos con Carlos Ortega, presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, CTV, quien se encuentra en la ciudad de Miami de visita. Y muchos temas que conversar con usted. Bienvenido a BPI TV. Sobre todo, comenzar por la parte política. Se rompe la mesa de negociación y acuerdos. La oposición no asistirá a la nueva reunión que se tenía prevista para República Dominicana, justamente por las declaraciones que diera el ministro de Interior y Justicia sobre que se entregó información vital para la captura de Óscar Pérez, quien fue un funcionario policial que se rebeló contra el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Usted tampoco estaba de acuerdo en que se desarrollara esta mesa de negociación? Indudablemente que no. Yo creo que, y lo he venido sosteniendo a través del tiempo, que esa mesa de negociación, porque ahí no existe diálogo, es una mesa de negociación que vienen desarrollando sectores del el gobierno, representantes de la dictadura, con algunos representantes que dicen ser de oposición y que para mí no son tal, son gente que son los grandes aliados de la dictadura y que en ese sentido considero que a partir del 11 de abril de 2002 hasta la presente fecha, esas conversaciones o esa negociación, ayer con el difunto y hoy con Nicolás Maduro y de la gente de la dirección del PSUV, se han venido realizando progresivamente. La posición que ellos asumen hoy al negarse a asistir a República Dominicana es producto, yo creo que si tienen un poquito de vergüenza, no deberían de prestarse realmente para este circo, porque son objetos de burla, los agreden, los atropellan, los difaman, los descalifican, y todavía estos sinvergüenzas siguen asistiendo a esa mesa de negociación. Esto es un engaño, esa es una burla, donde ha sido objeto de burla inclusive el propio Papa, el Papa y los cancilleres que estaban asistiendo a esta mesa de negociación, también ya mostraron, o así lo declararon, cierta reserva sobre el éxito que puede obtener allí. ¿Usted califica de sinvergüenzas a esta parte de la oposición? ¿Por qué? Indudablemente que sí. Yo creo que el tiempo nos sigue dando la razón. Allí hay una gente que realmente no son aliados, no se identifican con los problemas que tiene la población venezolana. Es público, notorio y comunicacional que son los grandes aliados que ha tenido este régimen dictatorial que impera en nuestro país. O sea, es una oposición conveniente. Es una conveniente colaboracionista. Esta es una gente, y yo quisiera decirles lo siguiente, y a quienes nos van a ver o a escuchar. El caso de ellos es como si un grupo de hombres o mujeres se incorporan a una red de narcotraficantes. Y ellos, quiero guardar la comparación, una suerte de la comparación, y ellos se embarcaron realmente con estos delincuentes, con estos asesinos que ostentan el gobierno, y ahora les resulta muy difícil salirse de allí. No es fácil zafarse de allí, y ellos realmente están condenados a muerte por esta dictadura, porque en cualquier momento que ellos pretendan abandonar a la gente del gobierno o de la dictadura, van a ser víctimas o de persecución, de cárcel, exilio o desaparición física. De eso no tenga la menor duda. Si definitivamente muere esta mesa de negociación de República Dominicana, ¿qué propone usted? ¿Quiénes son los actores válidos para poder buscar una salida al país? No hay espacio para negociar con el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cuál es su posición y su solución para Venezuela? Indudablemente que espacio no existe. Eso está descartado de plano. Allí lo que está viviendo Venezuela es una copia al carbón de lo que vivió o sigue viviendo nuestros hermanos o el pueblo cubano. De tal manera que, si esta es una copia al carbón, la vía, por ejemplo, la vía electoral o la vía de un diálogo o de una negociación, eso está descartado.
Y estos señores, esta gente que dirigen, entre comillas, al país, realmente no van a dar marcha atrás. Ahí hay una estrategia montada, esto está dirigido directamente desde Cuba por Raúl Castro y por la gente del gobierno cubano, que tomaron para sí, que invadieron la República. Porque nosotros en Venezuela, Nicolás Maduro es un títere de Raúl Castro, ayer de Fidel y hoy de Raúl Castro. Nicolás Maduro no gobierna. Quien nos gobierna a nosotros en todos los aspectos y en los distintos niveles, incluyendo, por supuesto, el sector militar, son los cubanos. ¿Qué propone usted? Yo propongo lo que siempre he propuesto a través de mi lucha como dirigente social, como dirigente sindical, la unidad, la integración de los diversos sectores de la sociedad civil venezolana, sin excluir absolutamente a nadie. Y que esa unidad tiene que conducirnos precisamente a la derrota o a la derrota de estos delincuentes que ostentan el poder y ir a un proceso de transición, porque realmente... Pero ¿cómo llegar a esa transición? Esa transición, por supuesto que no puede haber negociación. A esta gente hay que execrarlos definitivamente, sacarlos de cuajo del poder, porque es que son una gente con quien tú no puedes negociar con delincuentes, tú no puedes negociar con asesinos, y esto es lo que es esta gente, vulgares delincuentes y asesinos. Y yo creo que en ese sentido, a pesar, y esto que voy a señalar, me ha costado algunas críticas, ¿verdad? De algunos dirigentes políticos o de otro sector, o cualquier sector de la sociedad venezolana, querramos o no, aunque esté un tanto disminuido, el componente militar es necesario mantenerlo allí. Es necesario mantenerlo en una alianza cívico-militar. Y por supuesto, frente a esta desgracia que vive el país, tampoco podemos descartar una intervención de carácter militar de algunos países en el mundo, bien de la Comunidad Europea o bien ordenada por la propia la ONU, etcétera, etcétera. Pero el caso de Venezuela tenemos que atenderlo. El caso de Venezuela amerita precisamente una observación o una actuación ya, porque es que el problema de Venezuela en estos momentos no es única y exclusivamente, es un problema de los venezolanos. El problema desde el punto de vista político de Venezuela es una amenaza para la paz mundial. Y en tal sentido, yo creo que debe existir o debe estar por llegar a un pronunciamiento de organismos internacionales sobre la realidad que vive nuestro país en estos momentos. Usted habla del componente militar. Hace más de un año, usted hablaba de que habían muchos hombres que podían rescatarse de justamente de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Sin embargo, vimos la actuación de esos militares. Vimos el informe de Human Rights Watch que da cuenta de cómo los militares torturaron a venezolanos reiteradamente, justamente cometiéndose estos crímenes contra la humanidad. ¿Hay algo que rescatar de la Fuerza Armada después de lo que pasó en 2017? Indudablemente que sí. No todo está perdido en el seno de las Fuerzas Armadas. Allí queda gente todavía decente, gente identificada con la democracia, gente identificada por la libertad, que se identifica por la libertad de nuestro país. Y además que es gente de pueblo, porque la mayoría de los miembros de nuestras Fuerzas Armadas no provienen de élite, no son elitescos, son gente muy humilde, hijos de trabajadores. De tal manera que sí existe, claro que existe. Ahora, yo quiero aclarar también lo siguiente, y es necesario recordarle a los venezolanos y a la comunidad internacional que muchos de estos uniformados, y con esto no quiero ¿cómo te digo?, excluir de la responsabilidad que tienen nuestras Fuerzas Armadas, sobre todo el alto mando o el bajo mando militar, encabezado por Vladimir Padrino López, que se ha convertido también en otro delincuente, se ha convertido también en un gran asesino. O sea, no podemos excluir a las Fuerzas Armadas de la responsabilidad que tiene.
pero en un alto porcentaje, la mayoría de esos militares o esos uniformados son agentes del G2 cubano, que son los que realmente, como te señalaba al principio, controlan y manejan el país en los actuales momentos. También quería justamente hablar del tema internacional. Usted habla de que se necesita una coalición internacional para que se produzca una transición en Venezuela. Recientemente la Unión Europea ha dado sanciones a funcionarios específicos. ¿Esto es efectivo? ¿Se necesita más que funciones individuales? Indudablemente que sí. El paso que ha dado la Comunidad Europea sancionando a 7, creo que 7 delincuentes plenamente identificados por los venezolanos y la comunidad internacional es un gran paso. Es un gran paso y creo que detrás de ellos vendrán otros próceres de esta revolución que van a ser sancionados por la comunidad europea y por el propio gobierno de los Estados Unidos. Pero yo creo que se necesita aún más apoyo, más identificación, mayor solidaridad con lo que padece nuestro país en los actuales momentos. Pero también tenemos otro elemento que pesa mucho y que nos afecta un tanto. ¿Cuál es ese punto o ese elemento que nos afecta? Simple y llanamente la conducta, la posición que asumen estos dirigentes, estos políticos delincuentes que dicen ser de oposición, que le han dado la espalda no solamente a nuestro país, sino que le han dado la espalda a la posición que asume en un momento dado cualquier ente a nivel internacional o cualquier país demócrata en el mundo. Y te cito un ejemplo muy claro y que es ampliamente conocido, no solamente por los venezolanos, sino por la comunidad internacional, el caso del secretario general de la OEA, Almagro, a quien estos dirigentes políticos realmente lo abandonaron, lo dejaron muy mal parado, pero realmente sí no lo dejaron muy mal parado. Creo que los que quedan mal parados fueron esos dirigentes políticos, quienes ahora se están absoluta y totalmente desenmascarados frente a los venezolanos y frente a la comunidad internacional. Otro de los temas sensibles esta semana es el asesinato de Óscar Pérez, funcionario de la Policía Científica, que se rebeló contra el gobierno y fue asesinado. Usted a las 9:30 de la mañana más o menos pudimos ver cómo compartía a través de sus redes sociales, alertando, leemos parte de lo que fue el mensaje: la policía dispara a Óscar Pérez aun cuando él está negociando su entrega, la dictadura pretende ajusticiarlos, pendientes posible crimen. Esto ya se supo más de 12 horas después. Usted pudo leer cuál era la intención del gobierno. ¿Qué opina de este caso? Mira, indudablemente que estamos frente a un país, un gobierno forajido, un gobierno constituido por terroristas, constituido por delincuentes, por narcotraficantes, y que no van a entregar el poder de buenas a primeras. De tal manera que lo que pasó con Óscar Pérez y su grupo es el inicio. La dictadura oficializa con ese crimen atroz que se cometió allí contra estos venezolanos que luchaban por la libertad. Ha oficializado el inicio de una guerra en nuestro país. ¿Qué significa esto? Esto significa que de aquí en adelante la represión, la persecución contra venezolanos que luchan por la libertad en nuestro país va a ser muy difícil, muy difícil. Allí vendrá muerte porque a ellos no les importa absolutamente nada. A ellos no les importa absolutamente nada acribillar o ajusticiar a venezolanos, ilustres venezolanos, porque estos muchachos no eran ni narcotraficantes, ni terroristas, ni corruptos, ni tenían poder político en lo absoluto, sino tenían ansias, ganas e identificación con el pueblo venezolano y acabar de una vez por todas con esta dictadura. Entonces, fíjate, lo que se plantea en estos momentos es muy duro para los venezolanos, te insisto. Ya ellos realmente se han quitado la máscara, no les importa absolutamente nada que ese pueblo se muera de hambre, que ese pueblo se muera por falta de medicina, acribillarlos, matarlos como unos perros, como lo hicieron en estos momentos, ¿verdad? Y que tendrán que pagar, porque la justicia
tarda pero llega, tendrán que pagar por estos crímenes que han cometido hoy con estos muchachos, el año pasado con los 130 jóvenes, que estos delincuentes, que esta Guardia Nacional, efectivos de la Guardia Nacional, una porción del efectivo de la Guardia Nacional, pero también efectivos del G2 cubano, ¿verdad? Porque las Fuerzas Armadas están en manos de los cubanos, las dirigen los cubanos desde el punto de vista militar, que asesinaron a mansalva a estos venezolanos. La gran pregunta que queda allí, la interrogante que surge allí, ¿qué están haciendo los venezolanos o qué estamos haciendo los venezolanos para detener, ¿verdad? Detener esta tiranía? Estos actos criminales que está haciendo objeto la población. Indudablemente que frente a la alcahuetería, la complicidad de estos dirigentes políticos que por vergüenza y si tienen dignidad, denle paso a gente que quiere, o venezolanos, hombres y mujeres, honestos, transparentes, que aman y quieren a nuestro país, para que realmente cumplan con el objetivo, y ese objetivo es nada más y nada menos brindarle la libertad al pueblo de Venezuela que tanto lo necesita en estos momentos. Vamos a cambiar de tema, uno que usted conoce bien, la producción petrolera actualmente en Venezuela. Justamente la OPEP certificó que en diciembre bajó 12% la producción petrolera, es decir, dejamos de percibir 12% de lo que eran los ingresos del país. ¿Qué pretende el gobierno venezolano? ¿Necesita más recursos? ¿No le importa que entre más o menos dinero y sigue sin importar alimentos, sin importar medicinas? Mira, el caso de la industria petrolera, nosotros, estando en Venezuela, y sobre todo ya cuando hubo el paro petrolero, el conflicto, nosotros fijamos posición sobre lo que iba a ocurrir o sobre lo que iba a pasar con la industria petrolera venezolana. Allí denunciamos realmente cómo el difunto, y esto lo puedo decir con propiedad, uno de sus objetivos era tomar el control de PDVSA. Pero ya lo tienen, ahora en aquel entonces, y lo logró. Y te lo digo porque si algo, creo que fue la única conversación que yo sostuve con el difunto, algo que él planteaba era precisamente el control de la industria petrolera venezolana en esa conversación que sostuve con él. Ahora, pero ¿cómo no se va a venir a menos la industria petrolera? Primero, empezando por Rafael Ramírez, que era su presidente, que tuvo 12 años al frente de PDVSA, ¿verdad? Que era el hombre clave, que era el hombre que manejaba, no la caja chica, la monstruosa caja para entregarles los dividendos de la industria petrolera al difunto y al gobierno para hacer proselitismo político interna y externamente. Y donde saquearon Ramírez y la junta directiva y los que vinieron posteriormente a Ramírez son unos bandoleros. ¿Cómo va a decir Ramírez ahora que no sabía lo que estaba ocurriendo en PDVSA? Si él lo inició, él lo inició junto con el mayor corrupto que ha tenido la historia de nuestro país, que es el difunto, el señor Hugo Chávez. Entonces, ¿cómo puedes tú mantener una industria como PDVSA, que estaba rankeada en los primeros lugares en el mundo, si es que la saquearon, la robaron? Pero además no están produciendo el dinero que necesitan. No le están produciendo el dinero y no lo van a producir. Primero porque la caída de los precios del petróleo incide negativamente para ellos. Pero ok, está bien que incide negativamente. Pero yo le pregunto a estos próceres de la industria petrolera, a Rafael Ramírez, por ejemplo, ¿dónde está la inversión o cuál fue el presupuesto que ellos utilizaron para el mantenimiento de las instalaciones de la industria petrolera en el país? En ninguna parte. Allí no hubo inversión de ningún tipo, de ninguna naturaleza. Ayer lo que hicieron, por ejemplo, en el caso de PDVSA o PDV Marina o de los tanqueros, es utilizar a esos tanqueros para traficar drogas, por ejemplo, y para hacer negocios, y para entregarle parte de la industria a empresas transnacionales o empresas de servicio en el país. Y para
otorgar contratos que los pagaban y nunca los ejecutaban. O sea, lo que hubo con PDVSA fue un saqueo, un vulgar saqueo. Mira, por donde los ponga, por donde los coloque, son unos delincuentes, son unos bandidos, son unos ladrones. Y yo quiero recordarle al pueblo de Venezuela que estos que ostentan el poder en el día de hoy fueron aquellos que mataban policías en las calles de Caracas y en el interior del país. Fueron aquellos que volaban los oleoductos en aquel entonces, los que asaltaban los bancos. Y su condición de ladrones y de asesinos no la perdieron y lo ponen en práctica en estos momentos contra el pueblo de Venezuela nuevamente. Usted hablaba de Rafael Ramírez y también está la figura de Luisa Ortega Díaz. ¿Qué opina de la posición que ellos han tomado? Al final es información valiosa la que ellos pueden entregar internacionalmente. ¿Cómo sumarlos a lo que podría ser la transición o cree que podría ser otra jugada del gobierno que alguno de los dos se lance a la presidencia? ¿Cómo ve el manejo político y de los delitos que se han cometido en Venezuela con estos dos personajes? Sí, indudablemente que ese factor juega allí. Y el factor que juega, que es importante, indudablemente que es repito, que voy a insistir, es la lucha interna que existe en estos momentos. O sea, los ladrones en estos momentos están en una gran pugna. Porque yo te digo una cosa, yo quisiera que me nombraran uno decente. Que me den un nombre de una figura, hombre o mujer, del PSUV o del gobierno, decente, que sea honesto. ¿Ok? Entonces, ahí como existen aspiraciones de carácter político, porque es indudable que Rafael Ramírez quiere ser candidato presidencial, quiere ser el abanderado del PSUV. Pero eso no realmente, yo no creo que allí... ¿El abanderado del PSUV o una tercera vía que justamente capte el chavismo que todavía queda? Voy hacia allá. O una tercera vía, que es la que ellos están en estos momentos tratando de organizar. Y que... ¿El mismo chavismo o la oposición estaría participando? No, yo creo que el mismo chavismo y algunos de estos próceres que dicen ser de oposición que posiblemente pueden acompañar. Eso no lo podemos descartar. Pero en todo caso yo creo que ahí no tienen cabida. No tienen cabida porque es que ¿cómo logra Ramírez decirle al país o convencer al país y a la comunidad internacional que él es el gran cómplice de la situación, de este desastre que vive Venezuela? Conjuntamente con él fue el gran abanderado, el que inició el proceso de destrucción del país, que fue el señor Chávez. ¿Y por qué él se separa? O sea, ¿era un momento conveniente dejar Petróleos de Venezuela, dejar la ONU? O sea, tenía todo. ¿Qué hace que él rompa el acuerdo con el oficialismo? Yo creo que sus aspiraciones y tratar de, además, sé en lo personal que Maduro, para los efectos de Nicolás Maduro, Ramírez no era santo de su devoción. ¿Ok? Y entonces ahí empieza el problema interno, cuando lo sacan de Petróleo de Venezuela y lo envían como gran diplomático a la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, ahí la lucha intestina que existe allí ya no puedes taparla, es inobjetable, es inocultable y va a continuar y va a avanzar. ¿Usted cree que Nicolás Maduro es el candidato que lanzarán si se hacen elecciones este año? Ese es un problema interno de ellos, indudablemente que él está, desde el punto de vista, es mi opinión muy personal, sin pretender inmiscuirme en la política interna del PSUV o de ellos como gobierno. Él está desarrollando un trabajo para mantenerse en el poder. Ahora, tenemos que esperar cuál va a ser la decisión de los Castro, cuál va a ser la decisión de quienes gobiernan a Maduro, quienes dirigen a la dictadura y quienes dirigen al PSUV. Vemos figuras que han tomado una importancia increíble, por ejemplo, los hermanos Rodríguez, Delcy y Jorge Rodríguez. ¿Podría estar allí también ese candidato? ¿Por qué repetir a Nicolás Maduro si el único que
justamente era el comandante eterno, era Hugo Chávez, y debería haber una rotación dentro de Chávez. No, ellos, por supuesto, tienen sus aspiraciones y también se ven a las claras que tienen aspiraciones presidenciales. Es posible, pero yo creo que eso va a profundizar aún más la crisis interna que ellos tienen. Aunque yo abrigo la esperanza y quiero, lo que voy a hablar, mis palabras en este momento, darle o brindarle el mayor aliento de apoyo, de identificación y de solidaridad con nuestro pueblo. Yo abrigo la esperanza que a muy corto plazo, definitivamente, esta plaga que cayó sobre nuestro país, podemos exterminarla, sacarla de cuajo, porque ya en Venezuela la situación es insostenible y los venezolanos, ¿verdad?, los demócratas del mundo están muy pendientes de nosotros, y entre esa fuerza a nivel internacional y la decisión y el apoyo decidido que va a tomar y que ya lo está tomando ese noble pueblo de Venezuela, va a dar contraste con todo esto y podemos definitivamente acabar con esta dictadura. ¿Usted no está de acuerdo con la vía electoral? Si convocan a elecciones en los próximos 3 meses, unas elecciones presidenciales, ¿qué debe hacer la oposición? ¿Tiene que poner allí, tiene que jugarse todas las cartas? ¿Qué opinaría? Esa es la política, esa es la estrategia que siempre se ha manejado allí. Mira, no tenemos, la única vía que tenemos es la vía electoral. No podemos dejarle todo el espacio a ellos. ¿Ok? No podemos perder los espacios. ¿Cuál es la solución? Mira, si tú puedes ir a un proceso. Yo soy demócrata y yo creo en unas elecciones, pero dime tú, o díganme ustedes, o que nos están viendo, ¿tú crees que se puede ir a un proceso electoral con ese Consejo Nacional Electoral? Al frente, con Tibisay Lucena, al frente del CNE. ¿Tú crees que se puede ir a un proceso electoral con ese registro electoral permanente? ¿Qué haría la MUD? No lanzar ningún candidato, pero vemos Claudio Fermín y otros emergentes. ¿Tú crees que se puede ir a un proceso electoral donde Smartmati denuncia ante los venezolanos y ante la comunidad internacional que allí realmente se han cometido una serie de fraudes permanentemente? Ahora, nosotros no podemos caer en ese juego. Nosotros no podemos con ese juego. Además, hay una decisión tomada mayoritariamente el 16 de julio por los venezolanos, que realmente lo quieren es un nuevo Consejo Nacional Electoral. ¿Y qué ha dicho el gobierno, la dictadura? No van a nombrar nuevo Consejo Nacional Electoral. Y mucho menos habrá la depuración del registro electoral. O sea, fraude tras fraude es lo que nos viene. Ahora, ¿cómo vas a hacerle tú el juego? Por ejemplo, esta serie de candidaturas que han surgido. ¿Cómo vas a hacer tú el juego frente a esa serie de problemas que vive Venezuela? Para citarte dos, la falta de alimentos y la falta de medicina. Con esta inflación tan grande que existe en nuestro país. ¿Elecciones para qué? ¿Para que ellos permanezcan en el poder? Por supuesto, te insisto, yo soy demócrata y los demócratas, para nombrar nuestras autoridades a los distintos niveles, es por votación directa y secreta. ¿Pero qué garantías tenemos aquí? Nuevamente otro fraude. No pueden asistir. Lo que tienen que hacer es un llamado al pueblo de Venezuela, a la calle realmente a pedir los alimentos, a pedir medicina y a pedir el cambio del Consejo Nacional Electoral del registro y la depuración del REC. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, y yo quiero cerrar esta pregunta que me ha formulado con lo siguiente. Los que nos están viendo dicen, ¿y por qué tú no te vas para Venezuela? ¿Por qué tú no te vienes para acá y vienes aquí a marchar y te vas a la calle? Yo quiero decir a los venezolanos que que está aquí marchó en Caracas y en el interior del país. Que este venezolano, que está aquí, Carlos Ortega, le advirtió a los venezolanos y a la comunidad internacional esta tragedia que estamos viviendo ahorita. Que está aquí le advirtió acá al gobierno de los Estados Unidos de lo que representaba el señor Chávez en el poder. Una gran amenaza no solamente
para los venezolanos y para la comunidad internacional. Sí, cómo no. Y si en Venezuela hubiese algo organizado, si hubiese una oposición organizada y se requiere y se amerita la presencia de Carlos Ortega o muchísimos de nosotros para montarnos allá en un trabajo político para rescatar la libertad, no tengan duda que yo me voy para Venezuela. Eso se podría hacer a través de la Gran Alianza Nacional, gana justamente la propuesta que hacían ustedes en noviembre junto a Antonio Ledesma. Sin embargo, hay quienes dicen son personas que están fuera del país. ¿Quiénes conformarían esa Gran Alianza Nacional dentro de Venezuela? Yo creo que si algo tenemos los venezolanos, es un gran recurso humano, con mucho talento, con mucha vocación, con mucha mística. Y existen, claro que existen, y tenemos hombres y mujeres, jóvenes sobre todo, dispuestos a transitar por esta vía, por ese canal, a favor de la libertad en nuestro país. Y se puede, lo que tenemos es que tomar la iniciativa de organizarnos. Ya se están dando los pasos para ello. Y creo que la situación que vive Venezuela en los actuales momentos, lo que vive nuestro país en los actuales momentos, amerita y requiere de manera y de forma acelerada organizarse, no solamente allá, sino también a nivel internacional. Los venezolanos, porque no podemos seguir divididos internacionalmente, porque también hay problemas. No podemos seguir pensando o manejando las cosas desde el punto de vista personal o desde el punto de vista con apetencias de carácter político y de apetencias de carácter personal. No, en Venezuela, si nosotros amamos y queremos a nuestro país, tenemos que unirnos, integrarnos, trabajar unitariamente y para salvar lo poco que nos queda ya de este país que tanto amamos y queremos, como te lo señalé anteriormente. Bien, son las declaraciones de Carlos Ortega, presidente de la Confederación de Trabajadores Venezuela, exiliado político, quien justamente daba su opinión sobre temas vitales para Venezuela esta semana. Él asegura que no está de acuerdo en que se lance un candidato de oposición si se convoca de manera urgente unas elecciones presidenciales y adicionalmente aplaude que la mesa de negociación y acuerdo de República Dominicana se haya detenido. Asegura que deben haber actores válidos para buscar una solución a Venezuela. Continúen con más de BPI TV.